Fraternidad y Amazonia. Vida y misión en esta tierra. Tierra de naturaleza exuberante y de grande riqueza cultural. Tierra de grandes florestas, riachuelos, árboles centenarios, ríos inmensos, animales salvajes, paisajes indescriptibles. La misma Amazonia, que contiene inmensas reservas minerales extraíbles, abriga un pueblo único en su modo de vivir, que es capaz de resistir las más serias adversidades de manera creativa y peculiar. Amazonia es uno de los más grandes y ricos ecosistemas del mundo. Ocupa un área de 7 millones de kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 5% de la superficie de la Tierra, 40% de Sudamérica y casi el 60% de Brasil. En ella se encuentran disponible el 20% del agua dulce del planeta y 80% del agua del territorio brasileño. La región contiene 34% de las reservas mundiales de florestas y una gigantesca reserva de minerales. Su diversidad biológica es la más intensa y rica del planeta, y cerca del 30% de todas las especies de fauna y flora del mundo se encuentran en Amazonia. ¿Y qué decir del río más extenso del mundo, el Amazonas? Él tiene una longitud de 6.992,06 kilómetros. Su depresión hidrográfica está constituida por cerca de 1.100 ríos que derraman en el Atlántico más de 200.000 metros cúbicos de agua por segundo, lo que representa cerca de 15.5% del agua dulce que desemboca diariamente en los océanos. La sociedad amazónica posee una pluralidad étnica, cultural y religiosa, compuesta por pueblos, culturas y religiones diferentes que conviven muchas veces en conflictos y tensiones en esta inmensa región. En la cosmovisión de estas poblaciones, la comunión con la naturaleza es central y esencial. La Amazonia brasileña está formada por 9 estados, lo que comprende un territorio de 5.030.731 kilómetros cuadrados, representando 59% del territorio nacional y 65% de toda la depresión amazónica. Tiene 11.248 kilómetros de fronteras internacionales y 1.428 kilómetros de costa atlántica y 22.000 kilómetros de ríos navegables. La región tiene 23 millones de habitantes, entre los cuales se encuentran 173 pueblos indígenas. Viven en Amazonia más de 370.000 indios, o sea, 50% de la población indígena brasileña. 208.000 indios viven en las aldeas y cerca de 61.000 viven en las ciudades. A lo largo de los siglos, estos pueblos fueron diezmados con persecuciones implacables, guerras o por las enfermedades. Se calcula que al inicio de la colonización de esta región había cerca de 3 millones de indígenas. Actualmente existen en Brasil 240 pueblos que hablan 180 diversas lenguas y cuya población está reducida a 750.000 indios. A lo largo de años de lucha por sus tierras, innumerables líderes indígenas fueron asesinados. Galdino Pataxó, Marçal Guaraní, Aldo Macuxí, Chicão Chucurú. Basta recordar la masacre conocida como Maloca Ashimum en 1993, donde fueron asesinados 14 indios.
Las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas solamente fueron reconocidas plenamente por la Constitución Federal en 1988 como de pose permanente de esos pueblos, con derecho al usufructo exclusivo de las riquezas culturales existentes en ellas. En su larga historia, los pueblos indígenas desarrollaron formas de convivencia con la tierra, con el agua, la floresta y todos los demás modos de vida presentes en la naturaleza. Nadie se consideraba dueño de la tierra ni de nada, y convivían comunitariamente con la naturaleza. Los indígenas tienen una visión profundamente religiosa que los lleva a respetar y cuidar de todo lo que tiene que ver con su propia vida. Evidenciar la organización de los pueblos indígenas a lo largo de los años hasta llegar a su protagonismo a través de asambleas indígenas son tareas articuladas y apoyadas por el CIMI, Consejo Indigenista Misionero. Otra comunidad que sobresale en la formación de los pueblos indígenas es la de los afrodescendientes, los llamados quilombolas. Quilombolas son los esclavos que huían para el quilombo, lugar escondido en la floresta generalmente usado como refugio. Surgidos a partir de la revuelta y de la abolición de la esclavitud, existen hoy cerca de 30.000 comunidades de quilombolas en la región amazónica. Entre estas, 335 están en el estado de Pará. Ellas se tornaron núcleos de agricultores, pescadores, pequeños criadores o explotadores de recursos, a partir de las diversas condiciones locales donde se instalaron, conservando muchas características de su cultura y también de sus regiones de origen, mezclándolos con elementos indígenas y cristianos. Las manifestaciones más conocidas en su vida comunitaria son las celebraciones alegres, con danzas, cantos y expresiones corporales intensas, que condensan una rica espiritualidad. Durante el ciclo del látex, Amazonia fue totalmente ocupada por seringueros, que son trabajadores que extraen el látex del árbol de la seringa para la fabricación del caucho, y también por emigrantes turcos, siro-libaneses y judíos. Manaus y Belén son las ciudades que más se beneficiaron con el movimiento económico de la exportación del caucho. Hay estudios que afirman que de los 60.000 hombres de los llamados soldados del látex que emigraron para la región, la mitad desapareció en la selva amazónica. Fue también en este mismo periodo que muchas veces, contra la ley y con la omisión de las autoridades, los patrones se apoderaron de grandes áreas de tierra. Los seringueiros tuvieron un papel importante en la historia de organización y resistencia de las poblaciones tradicionales. Muchas acciones de ellos impidieron la deforestación a través del diálogo o del secuestro de motosierras, lo que provocó una explosión de violencia en la región, culminando con el asesinato de líderes como Wilson Pineiro y Chico Méndez, respectivamente presidentes del Sindicato de Trabajadores Rurales de Brasileia y Xaculí, en el estado de Acre. Junto con su pueblo, Chico Méndez elaboró un proyecto para unir la preservación de la floresta con aumento de calidad de vida de los seringueiros en la educación, la salud y otras dimensiones de su existencia. A partir de ahí surgió el Consejo Nacional de Seringueiros. El líder seringueiro siempre decía que mientras hubiera indígenas y seringueiros en la selva amazónica, habría esperanzas de salvarla. Fruto del mestizaje entre los diferentes grupos indígenas sin tribu, los esclavos negros africanos, los blancos y los provenientes del noreste, se originó un nuevo grupo social, el caboclo. Por su capacidad de resistencia y su creatividad, el caboclo también sobresale en la formación cultural de Amazonia.
los indios y los caboclos se situaban normalmente en la orilla de los ríos, riachuelos y en las planicies. Practicaban la agricultura de subsistencia, cultivando mandioca, arroz, maíz y frijol, además de la caza, la pesca, la recolección de castaña, látex y frutas. A pesar de tener una vida frugal y modesta, esta población logró vivir libremente de la tierra y de los bienes de la naturaleza. Existe una visión profundamente religiosa en estas comunidades, donde el agua, los ríos, lagos, peces y la vida comunitaria siempre fueron asumidos como una parte esencial de sus vidas. El movimiento de los ribereños de Amazonia surgió justamente como una organización de lucha por los derechos y por la defensa de las aguas y de la biodiversidad amazónica. Para las culturas de origen de los pueblos amazónicos, la tierra es un regalo de Dios, dado a todas las personas y pueblos para que en ellas puedan vivir y trabajar. Según ellos, lo que da derecho a vivir en alguna tierra es vivir en ella y trabajarla. Son las familias de los poseiros, es decir, campesinos sin tierra que ocupan tierras públicas improductivas para trabajarlas. Las principales características de la pose son la casa, el cultivo, las plantas y el agua. Donde coexisten áreas de uso y pose común son la mata, los ríos, lagos, caminos y playas. Son de pose y uso exclusivo de la familia la casa, el patio trasero y la huerta. Indios, ribereños, seringueiros, mineros, quilombolas y otras familias campesinas fueron violentamente expulsados de las áreas donde vivían y cultivaban hacía mucho tiempo debido al aumento de grandes haciendas para la pecuaria. La situación se tornó tan grave que la Iglesia brasileña, sobre todo en la Amazonia, creó la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT, con el objetivo de articular acciones pastorales, profundizar en el conocimiento crítico de la realidad y de las leyes existentes, así como de defender los derechos principalmente de los poseedores. Nacieron también las comunidades eclesiales de base, las cuales tuvieron un papel importante en la construcción de la conciencia crítica de la población a partir del conocimiento de la realidad, de la mística evangélica, del protagonismo de los laicos y de la formación de líderes populares. Algunos documentos del Episcopado de Amazonia denunciaron la violación de los derechos básicos tales como la pose de tierra e identificaron una problemática creada por el nuevo modelo de desarrollo de la región, la llegada de colonos de procedencia diversa y la dificultad de estos para integrarse en las comunidades locales. Se trataba de pobres sin tierra o desposeídos de ella debido a la ampliación de proyectos de modernización de la agricultura en las diversas regiones. Los principales responsables de la deforestación indiscriminada de Amazonia no son los pequeños colonos o campesinos, sino las grandes empresas madereras, las compañías mineras, la agropecuaria extensiva, atraídas a Amazonia por los voluminosos incentivos fiscales y por los gigantescos financiamientos. Esta situación generó conflictos que provocaron mucho dolor, violencia, destrucción y muertes. Entre 1985 y 2005, solo en Amazonia fueron asesinadas casi siempre impunemente 933 personas en conflictos de tierras y fueron desalojadas entre 2003 y 2005 31.337 familias por orden judicial. En los últimos años, los grandes productores de soya y de granos, orientados a la exportación, aumentaron todavía más la deforestación de la región. En Amazonia ya fueron taladas 70 millones de hectáreas de floresta, más de 22 millones solo en los últimos 10 años.
Entre 1950 y 2005, la población de Amazonia legal creció 518%, ritmo muy arriba del promedio nacional, que fue de 255%. La urbanización creció 18% y 70% de la población amazónica ya vive en las ciudades. La población urbana ya es un poco mayor a 10 millones, cerca de 44% del total. Una característica de Amazonia son las pequeñas ciudades situadas en las márgenes de los ríos. En ellas la vida está unida al río y a la floresta. Todo está centralizado en el puerto, donde todo es pasajero, nada es permanente. Aquí todo es temporal, inacabado y precozmente deteriorado. El puerto es a donde se llega y donde se parte. Es el intermediario entre el río, la floresta y la ciudad. Es la frontera entre la realidad y la ficción. La pesca es una actividad importante en la región y produce cerca de 200.000 toneladas de pescado, 20% del total nacional. De los 155.000 empleos generados por esta actividad, 72% son de la pesca de subsistencia y 23% de la pesca comercial. Solamente 3% es de los congeladores. La riquísima biodiversidad de Amazonia está siendo codiciada por industrias, laboratorios y centros de investigación que no dudan en fomentar una verdadera biopiratería en nuestras riquezas. La cantidad de material energético robado en los últimos años en la región llega a 20.000 ejemplares de diversas especies por año. Está surgiendo un nuevo modelo de desarrollo para Amazonia, el manejo sustentable de productos madereros y no madereros de las florestas. La preocupación ambiental y social llegó a ser un elemento clave para construir un consenso que facilite la implantación de proyectos de gran impacto. La mala calidad de vida de la amazónida, es decir, habitante natural de Amazonia, abandonado a su destino, es patente y revela el descaso con que los servicios sociales son tratados en Amazonia. Se prevé para este siglo un aumento en la crisis social. La idea que solo existe un camino de desarrollo en y para Amazonia, la del mercado autorregulado capitalista, no es verdadera. Ya existen iniciativas populares orientadas a otro tipo de sociedad y que tienen como base una nueva forma de entender y valorar el trabajo de las personas y de la economía. Son formas de economía solidaria donde el valor solidaridad se hace presente en las relaciones entre las personas que trabajan en conjunto y con las fuerzas de la naturaleza. Todos estos movimientos poseen conciencia ambiental aguzada y se posicionan contra la devastación y la deforestación. Defender y conservar los recursos naturales, incorporándolos en la definición de su identidad, significa un acto político que establece nuevas formas de solidaridad. La floresta amazónica ofrece posibilidades casi infinitas de aprovechamiento de frutas, cocos, castañas, muy ricas en propiedades alimenticias. La creatividad y la fuerza que los movimientos populares supieron construir para sostener y tornar eficaz su lucha, generaron innumerables iniciativas en los diferentes campos de actividades de los pueblos amazónidas. Son innumerables los ejemplos: la preservación de los ríos, los quebraderos de coco, la red agroecológica, el artesanato, el desarrollo de la apicultura. Es esta sabiduría de los pueblos indígenas, caboclos, seringueros y ribereños el camino por excelencia para el desarrollo de otra relación económica con la floresta y con todas las condiciones de vida de Amazonia. Ante todos estos desafíos que la realidad presenta y fruto de una visión más amplia y profunda de la realidad amazónica, la Iglesia Católica de Brasil da señales de vitalidad y de su más profunda comunión con la población de Amazonia. La campaña de la Fraternidad de 2007 sirvió para que Brasil conociera mejor los pueblos y la realidad de Amazonia.
Es esencial conocer más el significado histórico y simbólico de Amazonia, la diversidad humana y cultural presente en el territorio amazónico, sus tradiciones, sus mitos, sus experiencias de vida, de organización, sus fiestas, su religiosidad y los desafíos que enfrenta. El camino para ayudar a superar los prejuicios que a lo largo de los siglos la ideología dominante consolidó respecto a esta región y sus habitantes. Las iglesias de Amazonia y de Brasil están llamadas a rever con confianza, osadía y valentía su acción evangelizadora, de modo que sean signo vivo de la presencia del reino de Dios en esta región. Para la Iglesia en Amazonia, la esperanza no se basa solo en la realidad histórica, sino en la promesa de Dios y en los signos del futuro que acompañan las palabras que nos manda a proclamar. Evangelizar para los cristianos de Amazonia es descubrir, es valorar todos los signos de vida que están presentes en las culturas originarias de los pueblos de la región y explicitar todo lo que es fuente y garantía de vida. Es denunciar, combatir, repudiar todo lo que es anti-reino, que es muerte y generador de muerte y de destrucción. La solidaridad y la fraternidad de la Iglesia de Brasil con Amazonia quieren manifestarse en acciones concretas y una amplia movilización nacional en favor de los proyectos de uso sustentable, económico, político y social de Amazonia. Eso basado en la convivencia con las potencialidades y límites de esta biodiversidad ya presente en las culturas, en las iniciativas populares de la economía solidaria y en las prácticas de la democracia participativa. Amazonia es un inmenso territorio de tierra en donde viven, con su diversidad sociocultural, muchos pueblos, y donde están presentes muchas y diversificadas formas de vida todavía intactas. Esta riquísima sociobiodiversidad nos interpela personalmente como sociedad, como humanidad, a amar esta tierra, a defenderla contra todas las formas de devastación, para que no sea sometida a los intereses de personas y de grupos ávidos de lucro, que no se importan con la sobrevivencia de la humanidad. Como Amazonia es un factor de equilibrio esencial para todo el planeta, su vida tiene mucho que ver con la calidad de vida global de la Tierra. En fin, todas las personas comprometidas con la vida están invitadas a un cambio, a la solidaridad, a un nuevo estilo de vida y a un proyecto de desarrollo humano basado en los valores humanos y evangélicos, siguiendo la práctica de Jesús en el cuidado de la vida humana, especialmente de los más pobres y de toda la naturaleza. Que Amazonia, cuna acogedora de tanta vida, sea también la tierra de la repartición fraterna, patria solidaria de pueblos y culturas, casa de muchos hermanos y hermanas.